Bienvenido, bienvenida a Testigos del Miedo. Hola testigos, por el momento prefiero no decir mi nombre. Les contaré mi historia. Cuando era niña, aproximadamente de 10 años, mi familia se tuvo que mudar de ciudad por cuestiones del trabajo de mi mamá. Y ya instalados, me ingresaron a una escuela de monjas, que era más bien como un internado, porque vivía ahí de lunes a viernes. Al principio todo bien, pero conforme fui haciendo amigas y conociendo a las monjas, me di cuenta de que las cosas ahí se manejaban muy distinto a las demás escuelas. Todos los días teníamos que acudir a una misa programada antes de que iniciaran las clases. Las misas eran a las 5 de la mañana. Era horrible. Era obligatorio ir ya uniformadas, para lo que nos teníamos que despertar desde las 4 de la mañana. Imagina a niñas de 10 años siendo levantadas para alistarse a las 4 de la mañana. Nos despertaban de una manera muy desagradable. Entraba una monja a prender las luces directamente y sonaba un silbato. A pesar de eso, una vez una compañera no se despertó con los estímulos y la monja se acercó silenciosamente a ella mientras arrancaba una hoja de la Biblia que siempre traía consigo. Luego sacó un encendedor y prendió la hoja que tenía en sus manos y así, sin más, la lanzó a la cama de la compañera. Todas gritamos porque empezaron a arder las cobijas y no sé si fueron los gritos o el calor abrasador que debió sentir, y la compañera despertó. Lo único que le dijo la monja fue: «Hoy dormirás con Dios». Cuando yo pregunté qué significaba eso, me dijeron que tendría que pasar la noche afuera y dormir junto a una estatua que había de Dios. En ese momento no entendí esa idea que tenían de Dios, ya que la estatua mostraba a un hombre deforme y con partes extrañas en su cuerpo. Por ejemplo, en una mano tenía 7 dedos y su otra mano parecía más la pata de un cerdo. Siempre pensé que estaba muy mal hecha esa estatua, o eso pensaba de pequeña. Como les decía, las misas a las 5 de la mañana eran también un tanto inquietantes. En ese momento de mi vida no tenía noción alguna de la religión, ya que mi familia no profesaba ninguna, por lo que no conocía muy bien la dinámica de la religión de las monjas. Pero en ese momento me parecían muy extrañas. Para empezar, había una hoguera en medio de todo, que hacía que el recinto fuera muy caluroso. Yo creo que nunca en mi vida había sentido tanto calor sin llegar a quemarme. Cerraban todas las puertas y el humo empezaba a encerrarse, a pesar de que tenía un pequeño ventilador que absorbía parte del humo. Estando todas adentro, empezaba la misa. Salían 5 sacerdotes directamente de rodillas y hacían una alabanza muy extraña, ya que en vez de inclinarse hacia adelante, lo hacían hacia atrás, dejando su ropa abierta justo en la parte del pecho. Toda su espalda se torcía hacia atrás y me daba miedo. Luego de eso, nos sentaban y empezábamos a escuchar a los 5 sacerdotes, cada uno en lo suyo, con muchas alabanzas al grandioso, como lo solían llamar. Al final, nos daban de beber la sangre del grandioso, un brebaje que sabía a sopa de pollo vieja y unos grumos que no sabría explicar. Y se preguntarán si no se me hacía raro. Por supuesto que sí, pero cada que quería explicarles a mis papás la situación, parecían poco interesados en el asunto, ya que sus preocupaciones laborales abarcaban gran parte de su mente. Y en ese momento no quería ocuparlos más, ya que me sentía egoísta por darle prioridad solo a mis cosas. Recuerdo también que había días en los que tenía lagunas mentales. Poco a poco las empecé a identificar, y eran comunes inmediatamente después de que terminaba la misa, hasta que me encontraba en mi segunda clase del día. De todo el tiempo que estuve en la escuela, poco recuerdo de las primeras clases, lo cual en un principio me conflictuaba bastante, pero poco a poco se me hizo algo normal, pensando que era por la edad, ya que en ese tiempo también empecé a tener mi ciclo menstrual,
por lo que no sabía bien qué era lo que pasaba con mi cuerpo en ese entonces, por lo que se lo adjudicaba a ello. Y cuando preguntaba a mis amigas de allí, me comentaban que también les pasaba, por lo que no le di mayor importancia. Pero, ahora que lo pienso, los salones y las clases también eran bastante diferentes. Por ejemplo, en todos los salones había un cuadro enorme de cada uno de los sacerdotes que ofrecían las misas. En las clases no nos permitían hablar con nadie. Las monjas decían que aprender era como orar y que se tenía que hacer en silencio, por lo que solo escuchábamos a la monja impartir su clase y luego se iba. Y cuando a alguien se le ocurría decir una palabra, el castigo era horrible. En una ocasión, vi cómo se llevaron a una compañera a la dirección y no la volvimos a ver hasta el día siguiente. Y cuando le preguntamos, decía que no había pasado nada importante o que casi no recordaba, pero la veíamos como si nada hubiera pasado. A mí me inquietaba mucho ese tipo de cosas, pero sentía que lo único que podía hacer era acatar las órdenes y no preguntar para evitarme problemas. Solo estuve medio ciclo escolar allí, ya que despidieron a mi mamá de su trabajo y por cuestiones económicas nos fuimos a vivir a casa de mi abuela en otra ciudad. Sin embargo, hace poco establecí contacto con quien fue mi mejor amiga de esa escuela y ella se encontraba muy cambiada. Tuve que convencerla y firmar unos papeles, algo así como pagarés, pero hacían mención a que solamente yo iba a tener contacto con ella. Esto para que la dejaran salir de la escuela, ya que actualmente trabaja allí. Tuve que ir por ella y regresarla a cierta hora. La llevé a comer y hablaba muy poco. No mantenía contacto visual con nadie que no fuera yo y no decía nada, más que responder de manera robótica las preguntas que le hacía. Desde hace tiempo, había pensado que eso no era una escuela, que era otra cosa. Y años después, entendí que era una secta, que convertía a personas en otra cosa, en títeres que solo hacían lo que los sacerdotes y las monjas deseaban. Testigos, ha llegado el momento de cerrar las puertas de las sombras y despedirnos. Pero recuerda, los miedos nunca descansan. Agradecemos sinceramente a todos los valientes testigos que nos han acompañado en esta escalofriante travesía por el terror. Recuerda que puedes enviarnos la historia de la que fuiste testigo al correo fuitestigodelmiedo@gmail.com. Hasta la próxima vez, testigos. Les habló Señor Carax. Que tus noches estén llenas de suspenso y tus sueños se tejan con hilos de inquietud.